Esta conferencia tiene como uno de los objetivos principales entonces promover la implementación del marco de CELDAI para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030 de Naciones Unidas en el sector privado. ¿Y por qué es importante entonces que las empresas se empiecen, digamos, a integrar a este nuevo tema? ¿Y cómo empezar a generar inversiones sensibles al riesgo de desastre? ¿Algo está pasando en el clima? Está pasando, porque vemos que los impactos están generando grandes pérdidas, específicamente en el sector empresarial, ¿sí? En las inversiones privadas, en todos los sectores, es decir, para reducir el riesgo de desastre, para garantizar la continuidad del negocio, para garantizar la continuidad de las operaciones. Y a veces cuando uno escucha la palabra desastre, uno como que se asusta. Usted dice, uy, ¿cómo así que el desastre? Alguna vez alguien muy importante nos decía, vea, díganle a esos señores que no me hablen de desastre porque eso me causa mal agüero. A raíz de ese pensamiento de que el desastre es una palabra que le trae mal agüero, nunca invirtió un peso en su organización en el tema de la reducción de los desastres, o por lo menos la reducción del riesgo. Pero resulta que cuando lo reemplazaron, el nuevo gerente de esa organización finalmente tuvo que asumir todos los costos de una mala inversión, de una mala planificación. El riesgo puede verse de tres maneras distintas. Con negación, eso no me pasa a mí, eso le pasa a otros. Con indiferencia, yo eso no le pongo atención. O con cambio. Yo soy ingeniero civil y cuando yo estudié ingeniería de materiales, dentro de mi formación, me enseñaron el concepto de la resiliencia. Y ese concepto de la resiliencia es la capacidad que tiene un material para deformarse al absorber unas cargas y al quitar la carga vuelve a su estado normal. Pero resulta que por allá los psicólogos dijeron, ve, ese concepto de la ingeniería de los materiales es como interesante para explicar también lo humano, de cómo la resiliencia está presente en lo humano, o sea, la capacidad que tiene una persona, digamos, para resistir los shocks, las adversidades, ¿cierto? Y la capacidad que tiene para recuperarse, pero también después los sociólogos dijeron, no, un momento, esto también este concepto es como interesante aplicarlo y adaptarlo a la sociología. Entonces, ¿cómo explican a través de la sociología la resiliencia o la capacidad de una sociedad, de una comunidad, para enfrentar las crisis y recuperarse? Entonces, Naciones Unidas en el año 2005 dijo, uy, ese concepto de resiliencia está como muy bueno para empezar a motivar una discusión y lo vamos a adaptar y adoptar. ¿Qué dice Naciones Unidas del concepto de resiliencia? Dice, es la capacidad de un sistema, de una comunidad o una sociedad expuesta a los peligros, o sea, a cualquier peligro, ¿sí? No solamente son los peligros naturales, los peligros tecnológicos, los peligros sociales, los peligros asociados al antrópico, absorber, o sea, que tenga la capacidad de absorber, adaptarse, pero esa adaptación de aquí es una adaptación positiva, porque uno tiene dos maneras de adaptarse a una situación. O se adapta negativamente y se pone a llorar y espera que la divina providencia le solucione, o dice, bueno, ¿cómo voy a adaptarme a esta situación y cómo voy a salir adelante? Entonces aquí hablamos de una adaptación positiva. Uno puede dar el debate acá si es sostenible o sustentable, pero como no estamos en la universidad para dar el debate, porque pueden pasar horas de sustentable, sostenible, entonces para entenderlo mejor, podríamos decir que lograr un desarrollo sostenible o sustentable, como sea, es algo muy simple, es lograr la armonización entre las relaciones sociedad-naturaleza y sociedad-sociedad. Tenemos graves crisis humanitarias en el mundo y eso es precisamente asociado a una falta de armonía entre la sociedad y la sociedad misma. Y eso genera que las decisiones políticas, institucionales, del sector privado, de la misma comunidad, hagan que muchas comunidades tengan que salir de sus territorios a ocupar áreas, ¿sí?, en sitios inadecuados y que finalmente se conviertan en potenciales escenarios de riesgo. Hemos venido evolucionando en el tiempo, ¿sí?, desde un concepto de respuesta, ¿sí?, donde estábamos centrados en la respuesta, hacia la resiliencia. Entonces, hablamos de respuesta, luego se habló de gestión, luego se habló de reducción y hoy estamos por la resiliencia. Y es posible que dentro de unos años, muy probablemente estemos hablando de otra cosa. Pero finalmente, este concepto de resiliencia, digamos, puede decir que abarca
o integra a los otros. Yo digo siempre, así como todos los caminos conducen a Roma, ¿han escuchado esa palabra, esa celebración? Todos los caminos conducen a la resiliencia. ¿Y por qué? Si vemos la resiliencia como el fortalecimiento de las capacidades humanas, sociales, económicas, financieras, institucionales, educativas, ¿sí?, de un territorio, digamos que ese concepto como resiliencia como capacidad es finalmente lo que cada uno está haciendo desde sus diferentes ámbitos. Desde el ámbito humanitario fortalecemos capacidades. Desde el ámbito del desarrollo empresarial fortalecemos capacidades. Desde el ámbito de la adaptación al cambio climático fortalecemos capacidades. ¿Sí? Desde la reducción del riesgo fortalecemos capacidades. O sea, cualquier acción que tú hagas desde donde estés y la hagas bien, pensando siempre en el fortalecimiento de capacidades, eso es una construcción resiliente. O sea, estamos construyendo resiliencia. ¿Sí? La resiliencia puede sonar como un tecnicismo, pero entendido ese tecnicismo y llevado a la cotidianidad de la vida y la vida empresarial, es simplemente fortalecer nuestras capacidades para enfrentar las crisis. ¿Ustedes conocen bien su negocio? ¿Conocen los eventos o los peligros a los cuales está expuesto su negocio? Una medida preventiva que la compañía ahorró, mire, invirtió $6 millones y se ahorró 65 millones. ¿Y eso vale la pena o no vale la pena? Esto es todo un proyecto que viene realizando la Oficina de Naciones Unidas, que estamos promoviendo y que ahora la Cruz Roja Valle, a través del Instituto de Educación, quiere ayudar a promover la implementación de la RRD definida en los marcos globales en el sector privado.